Hola mis queridos amigos de YouTube, gracias le doy al Señor por permitirme integrarme a las enseñanzas, a las prédicas de las Escrituras. En esta ocasión vamos a hablar sobre la piedra angular. Voy a mostrarles una imagen a fin de hacer más de manera didáctica la clase. Como pueden apreciar en la imagen, Cristo es la piedra angular, describiendo primero el bautismo de Jesús en las aguas, cuando descendió el Espíritu Santo, el bautismo de Juan, cuando el Señor le habló a Juan y le dijo que era necesario que cumplamos toda justicia, le dijo a Juan, o sea, cumplir las Escrituras, lo que estaba escrito acerca de él, ¿no? Luego, el segundo paso, la crucifixión de Jesucristo. Se puede decir que estos serían los fundamentos del cristianismo. El bautismo de Jesucristo, su crucifixión y su ascensión, cuando sopló su Espíritu Santo sobre sus discípulos. Usted puede ver que se forma un triángulo, donde Él se dice a sí mismo la piedra angular. Él es el fundamento, porque está en las Escrituras. Se habla acerca de su primera y segunda venida. Él es el fundamento, la roca que desecharon los edificadores, y también es la piedra angular, ¿no? Formando un triángulo entre su bautismo, su crucifixión y su ascensión, para luego estar sentado a la diestra de Dios Padre. Espero pueda apreciar la imagen. Lo he hecho con fines didácticos, para que se entienda acerca de Jesucristo, que es la roca, es el fundamento, Él es la piedra angular. Repito, su bautismo, su crucifixión y su ascensión forman un triángulo, ¿no? Él es la piedra angular que desecharon los edificadores. Vamos a verlo con las Escrituras. Vamos a empezar en el libro de Génesis, viendo algo similar. Libro de Génesis, capítulo 28, versículos 10 al 22. Cristo, la piedra angular, o triángulo, como ya les mostré en las imágenes. Génesis, capítulo 28, versículos 10 al 22. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como título dice: Dios se aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob, versículo 10 hasta el 28, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, he aquí, una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Versículo 14. Vamos a leer hasta el 22. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículo 15. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Versículo 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Versículo 17. Y tuve miedo y dije: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Vemos
vemos que en este pasaje de la Escritura, Génesis capítulo 28, versículos 10 al 22, habla de una simbología, una similitud entre la roca que sostuvo Jacob, en la cual soñó que era casa de Dios y puerta del cielo, se refería al mismo Señor Jesucristo, ¿no? Él es la roca que desecharon los edificadores. Es un sueño que Jacob tuvo y vio que ángeles subían y descendían a través de ese lugar, ¿no? Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente vamos a escudriñar en las Escrituras acerca de la piedra angular, ¿no? Cristo, la piedra angular o triángulo. Vamos a Mateo capítulo 21, versículo 42. Mateo capítulo 21, versículo 42. Dice la Escritura: Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Como le enseñé en la imagen, se forma un triángulo entre que se puede llamar que son los fundamentos del cristianismo. Cuando le hagan esta pregunta, puede responder usted cuáles son los fundamentos del cristianismo, en lo que cree usted. Usted puede mencionar, ¿no?, la piedra angular que se forma mediante las acciones de nuestro Señor Jesucristo. Primero su bautismo en las aguas y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, su crucifixión y su ascensión, en donde sopló su Espíritu Santo, que hasta el día de hoy, después de su sacrificio, 2000 años o más, aún está su Espíritu Santo enseñándonos todas las cosas, ¿no? Entonces esto es la piedra angular o fundamentos del cristianismo. Si usted desea investigar un poco más, puede leerlo en el libro de los Salmos 118, versículos 22 y 23. Salmos 118, versículos 22 y 23. El salmista David profetizó a través de las Escrituras sobre la primera venida de Cristo, ¿no? Él es la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores. Como hice una similitud a través del pasaje de Génesis 28, del 10 al 22, en donde Jacob tiene un sueño y sueña con una piedra que pone en su cabecera y sueña, ¿no? Esta es la piedra simbólicamente que representaba a Cristo, que él es casa de Dios y puerta del cielo. Marcos capítulo 12, versículo 10. Dice la Escritura: ni aún esta Escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Su pueblo lo rechazó a nuestro Señor Jesucristo. Él vino a ellos, pero ellos no le recibieron. Y Él es el que cumplió las Escrituras. Él fue crucificado por los que no le reconocieron y ascendió a los cielos, ¿no? Entonces estos son, como repito, los fundamentos del cristianismo, los fundamentos de la fe, ¿no?, en nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros, sin haber visto, creemos y por fe vivimos. Somos descendientes de Abraham a través de la promesa, que es por la fe, ¿no? Lucas 20, 17. Dice la Escritura: pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Nuevamente tenemos la concordancia del libro de Salmos 118, 22. Vamos a leer Salmos 118, 22. Donde el rey David profetizaba a través de las Escrituras sobre la primera venida de Cristo. Dice la Escritura: la piedra que desecharon, Salmos 118, 22, capítulo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. David profetizaba por medio del Espíritu a través de las Escrituras acerca de la primera venida de Cristo. Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11.
Dice la Escritura: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. También nos habla 1 de Pedro 2:7. Dice la Escritura: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Dice la Escritura: para vosotros pues los que creéis, nosotros que somos hijos de la fe, hijos de la promesa, a través de nuestro Señor Jesucristo, descendientes de Abraham, de la tribu de Judá, Él es precioso, porque nosotros creemos en Él. Pero para los que no creen, dice la Escritura, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Prácticamente son los fundamentos del cristianismo, los fundamentos de nuestra fe, en la cual si usted le hacen esta pregunta sobre qué se basa su fe, sobre qué se basa usted de ser cristiano, entonces usted puede responder que Cristo es la piedra angular que desecharon los edificadores. ¿Cuál es la piedra angular? Su servicio, ¿no? Que fue primero su bautismo, empezando su ministerio a los 30 años, como describen los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Él empezó su ministerio duró 3 años hasta su crucifixión a los 33 años de edad, donde él fue crucificado. Segundo fundamento, bautismo, primer fundamento. Segundo fundamento, su crucifixión. Y tercero, la ascensión, ¿no? Porque él resucitó de entre los muertos y luego sopló su espíritu a sus discípulos, que luego se transformaron en apóstoles en el poder del Espíritu Santo. Vino también el Pentecostés, ¿no? Que donde hablaron los 120 del Pentecostés, hablaron en lenguas y se derramó el Espíritu de Dios, ¿no? Como decía, son 3 fundamentos de la fe. Investigue la palabra, ¿no? Fundamento, ¿qué significa? Vamos a ver, según la investigación, dice definición de la palabra fundamento. En el latín es donde se encuentra el origen etimológico del término fundamento, y es que es fruto de la suma de 2 componentes de dicha lengua: el sustantivo fundus, que es sinónimo de base o fondo, y el sufijo mento, que es equivalente a instrumento o medio. La palabra fundamento la usamos de modo extendido en nuestro lenguaje como sinónimo de la palabra argumento, es decir, el fundamento sería el razonamiento que se usa para avalar una cuestión, para convencer a alguien de algo o, en su defecto, para demostrar una situación. Casi todas las cosas que se hacen o que se dicen tienen una razón de ser, en tanto muchas veces es necesario expresar por qué hizo algo o dijimos tal o cual cosa. Entonces es ahí donde aparecen los fundamentos, que tienen la misión de explicar un motivo o bien justificar o probar algo, es decir, por qué se decidió actuar de esa manera y no de otra en una situación determinada. Fundamento se conoce como el principio o cimiento sobre el que se apoya y se desarrolla una cosa. Puede tratarse de la base literal y material de una construcción o del sustento simbólico de algo. Por ejemplo, el edificio tiene falencias desde su fundamento cuando una construcción no sirve, pero en este caso el ejemplo que nosotros hablamos del fundamento es del cristianismo, ¿no? Como Cristo es la piedra del fundamento, estos 3 requisitos que cumplió Dios, estos 3 fundamentos son pilares que sostienen la edificación que venía posteriormente, ¿no? Como dice la Escritura, lo habla el apóstol Pablo, que él era perito arquitecto, pero quien era el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el fundamento? ¿Sí? ¿Quién es el fundamento? Es nuestro Señor Jesucristo. Estos 3 fundamentos, como te repito, como vimos en la imagen, la piedra angular,
que es una piedra en forma de triángulo, que te lo di al inicio de estas escrituras, estos fundamentos o pilares acerca de donde nosotros nos basamos en nuestra fe. Aquí vemos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, donde su Espíritu Santo descendió en forma de paloma, es uno de los fundamentos, ¿no? Luego su crucifixión, cumpliendo las escrituras, cuando Jesucristo le dijo es necesario que cumplamos toda justicia, y fue bautizado por Juan, cumpliendo las escrituras, ¿no? Lo que estaba profetizado acerca de él. Luego su crucifixión a los 33 años de edad. Cuando él empezó su ministerio aquí tenía 30 años de edad, según lo explican los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A los 33 años fue crucificado, y luego de 3 días de haber sido crucificado, él resucitó y ascendió a los cielos. Sopló su espíritu sobre sus discípulos, formándose un triángulo, que él es la piedra angular. Luego vemos que él está en el reino de los cielos, junto a su Padre, conforme a la Escritura, que dice la Escritura que siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es donde Dios Padre lo sentó a Cristo, elevándolo sobre todo, y le cedió la potestad, conforme al libro de 1 de Corintios capítulo 15, y luego Jesucristo a su tiempo, cuando ya haya suprimido todo dominio, todo principado y toda potestad, todo gobierno, establezca su trono y devuelva al Padre el poder, conforme al libro de 1 de Corintios capítulo 15, y se sujete a Dios Padre. Entonces hemos visto el fundamento, estos 3 requisitos que cumplió nuestro Señor Jesucristo, y Él es el fundamento en los cuales nosotros basamos nuestra fe. Él es la piedra angular, ¿no? Primer fundamento, vamos a escudriñar acerca del bautismo de Cristo, su primer fundamento, en donde nos habla el libro de Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Primer fundamento, el bautismo de Jesús, como te mostré en la figura. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, al río Jordán, para ser bautizado por él. Cristo bautizado por Juan. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Toda justicia significa que Jesucristo tenía que cumplir las escrituras, lo que se esperaba de él, lo que se había profetizado de él, ¿sí? Y entonces él tenía que ejercitar su ministerio, empezar su ministerio primero en el orden del bautismo, primer fundamento. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Primer fundamento, te he mostrado para fines didácticos la fotografía donde vemos los fundamentos, y te he enseñado con las escrituras sobre el primer fundamento, ¿no? Uno de los 3 fundamentos, que es el bautismo de Cristo. Toda justicia, cumplimiento de las profecías del Mesías, ¿no? Todo lo que estaba profetizado acerca de él, él decía que tenía que cumplir toda justicia, porque era que tenía que empezar su ministerio y cumplir con las escrituras lo que estaba profetizado acerca de él. Segundo fundamento, la crucifixión de Cristo. ¿En dónde está esto? En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 2. Dice la escritura, como título, el complot para prender a Jesús. Mateo 26, 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Segundo fundamento, su crucifixión. Mateo capítulo 27,
los versículos 22, 23, 26 y 35. Capítulo 27, versículos 22. Jesús sentenciado a muerte como título. Versículo 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. ¿Quiénes? Los del pueblo de Israel. Ellos no creyeron en Cristo, por eso lo crucificaron. Entonces del versículo 22 dice, por eso dice, la piedra que desecharon los edificadores, era su mismo pueblo que lo rechazó. A ellos les pertenecían estas cosas, estos misterios, este conocimiento, pero como ellos desecharon, Dios nos escogió a nosotros, ¿no? Como pueblo suyo nos hizo a través de la fe. Nos ha dado un tiempo a través de la crucifixión de Cristo, ya desde que vino su Espíritu Santo, ya 2000 años o más. Y vivimos aún en el tiempo de la gracia a través de la fe. Pero debes contestar, si te llegan a preguntar cuáles son los fundamentos de tu fe, los fundamentos del cristianismo son 3. Te lo estoy explicando y te lo vuelvo a hacer repaso. Es decir, su bautismo a los 30 años de edad, donde el Cristo empezó su ministerio, su crucifixión a los 33 años de edad, y luego su ascensión a los cielos, cuando ya él descendió al Hades a arrebatar las llaves de la vida y la muerte a Satanás, las llaves del Hades y de la muerte, conforme está en la Escritura. Él le arrebató a Satanás y le quitó todo dominio y poder, ¿no? Que lo había perdido Adán en el libro de Génesis. Entonces le quitó esta autoridad y él ascendió a los cielos, sopló su Espíritu Santo sobre sus discípulos, nos dejó el Consolador. 2000 años después de su crucifixión, aún nosotros entendemos las Escrituras, explicamos las Escrituras a través del conocimiento que nos da el Espíritu Santo, ¿no? Entonces nosotros venimos a ser hijos de Abraham a través de la fe. ¿Y quién es nuestra piedra angular? Es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22 en Mateo 27. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. 27, 22, 27, 23 dice: y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Las personas que Cristo sanó, las personas que Cristo les predicó, las mismas personas que Jesucristo les dio de comer, y todos ellos mismos son los que gritaban: crucifícale, sea crucificado. Los mismos que Cristo sanó al pueblo de Israel. Las mismas personas que alimentó en los 5.000 que alimentó con unos panes y los peces, y esta misma gente lo incendiaba para que lo crucificaran, incendiado por los fariseos. ¿Por qué los fariseos lo hicieron crucificar? Porque se metió con su negocio. Cuando Cristo sacó del templo que le habían hecho la casa del Padre, casa de mercado, y los expulsó, porque ellos tenían un negocio que era vender, que supuestamente por el pecado tenían que comprarles a ellos unas palomitas, el que no tenía dinero, otro tenía que comprar un cabrito, en fin, o un animalito para el sacrificio por los pecados. Entonces esto era un negocio para ellos, y Cristo se metió con ellos, entonces les golpeó su economía, por eso se enardecieron y lo crucificaron. Y él les decía: fariseos hipócritas. Ellos eran doctos en la ley, y Cristo tenía más conocimiento de ellos. Eso no lo aceptaban, porque ellos tergiversaban la palabra, y eso era un negocio para ellos. Ellos eran príncipes. Entonces Dios se fue contra el sistema. Dios sanaba a los enfermos. Esto era un negocio. Vemos un ejemplo: las mujeres del flujo de sangre. Era una mujer millonaria y había gastado todo su dinero en médicos y no había sanado. Pero Cristo tumbó ese sistema, sanó a muchas personas. Las señales que él hizo, que libertaba a los endemoniados, también levantó a los muertos, con un ejemplo, Lázaro. Entonces Cristo hizo señales de su poder, ¿no? Pero
las mismas personas que él ayudó, las mismas personas gritaban que lo crucificaran, porque no creían en él que fuera el Mesías, que era el Mesías prometido de las Escrituras. Entonces, como ellos lo desecharon, ahora nosotros tenemos ese galardón, esa bendición que nos da el Señor, y vivimos una vida nueva, una vida de perdón de pecados, una vida en sanidad, en santidad, a través de los fundamentos que tenemos en nuestra fe. Versículo 26 dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Prefirieron a un preso, a un reo, a Barrabás, una lacra se puede decir, y entregaron a Jesucristo en vez de esta lacra. Y fue crucificado Jesucristo, siendo el fundamento número 2, ¿no? Versículo 35, ahí mismo, en el libro de Mateo, capítulo 27. Dice la Escritura: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, lo que estaba profetizado desde el libro de los Salmos, ¿no? Las Escrituras del libro de los Salmos por el rey David. Repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mateo 28:5. La resurrección. Aquí entramos al fundamento número 3. Dice la Escritura en Mateo 28:5, su resurrección. Mas el ángel respondió diciendo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. Versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ve el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Tercer fundamento. Marcos capítulo 15, versículos 15 al 24. Nuevamente hablamos sobre el fundamento número 2, en donde habla sobre la crucifixión. Versículos 15, capítulo 15 de Marcos, versículos 15 al 24. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Versículo 17. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Hacían cháchara, hacían mofa, hacían burla de nuestro Señor Jesucristo. 19. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Versículo 20. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, que era vestiduras de reyes, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Versículo 21. Crucifixión y muerte de Jesús con motivo. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Mirra es la marihuana, desde tiempos antiguos, sino que aquí se le llama mirra. Era vino mezclado con marihuana, que esto traía salud, le daba fortaleza a la persona. Mas él no lo tomó. Es una planta medicinal, ¿no? Pero escudriñando las Escrituras me he dado cuenta que es el cannabis, la marihuana, que no es solamente para uso de consumidores, de drogadictos, sino que se utiliza para fines medicinales también. Cuando le trajeron a Jesucristo sus regalos, le trajeron oro, incienso y mirra. La mirra significaba que era para medicina, depende del uso que se le dé, ¿no? Dice el versículo 24,
Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Marcos 16:6. La resurrección. Fundamento número 3, la resurrección. Marcos 16:6. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, se refería el ángel, ¿no? El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Nuevamente hablaba el ángel a las personas que iban a visitar el sepulcro. La primera fue María, luego vimos a los demás discípulos, ¿no? Lucas 23:23. Dice la escritura: mas ellos instaban a grandes voces, se refiere al fundamento número 2, a su crucifixión. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Eran los fariseos. Lucas 24:7. La resurrección, fundamento número 3. Lucas 24:7. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Esto se refería el ángel, ¿no? Cuando le hablaba a los que fueron a buscarlo al sepulcro. Vamos a leerlo desde el versículo 1 para que quede un poco más claro. La resurrección, libro de Lucas, capítulo 24, del versículo 1 al 7, para que quede un poco más claro. Dice la escritura, la resurrección como título: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas mujeres y algunas otras mujeres con ellas. ¿Para qué eran estos bálsamos? Para que no apeste el muerto. Hoy en día se le pone formol en la vena que va al corazón, en la pierna izquierda de la persona, para que no apeste. En ese entonces no habían estos avances científicos, ¿no? Lo que se le ungía, se lo envolvía al muerto y se lo ponía con especias aromáticas para que no apeste, porque al tercer día ya apestaban, reventaban ya. Entonces, esto fue lo que hizo las personas que fueron a visitarlo al sepulcro. Dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, ángeles, ¿no? Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día, ¿no? Este es el tercer fundamento de nuestra fe, su resurrección y su ascensión. Vámonos al libro de Juan, capítulo 19. Como te decía, en todos los evangelios nos habla, cuando te pregunten acerca de cuál es tu fundamento de tu fe, serían tres fundamentos que representan la piedra angular, que es Cristo, ¿no? Su bautismo a los 30 años para empezar su ministerio, bautizado por Juan, descendió el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como una paloma, y habló Dios Padre, hablando de la Trinidad: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No estaban Padre, Hijo y Espíritu Santo, primera, segunda y tercera persona de la Trinidad. Luego de pasados 3 años que Él preparó a sus discípulos, que les enseñó, que luego se transformaron en apóstoles, Él primero fue crucificado, cumpliendo así las Escrituras, ¿no? Primero le dijo a Juan: es necesario que cumplamos toda justicia, y luego fue crucificado. Primer y segundo fundamento: bautismo, primer fundamento; segundo fundamento, su crucifixión; tercer fundamento, su resurrección y ascensión a los cielos, luego de soplar su espíritu y dejar su Espíritu Santo, nuestro consolador, ¿no? Nuestro
la persona del Espíritu Santo que nos enseña las Escrituras. Juan capítulo 19, versículos 16, 20, 23, 32 y 41. Juan capítulo 19, 16. Empecemos. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Estamos en el segundo fundamento de la piedra angular de la fotografía que te enseñé. Crucifixión y muerte de Jesús. Versículo 20. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado está cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, en 3 tipos de idiomas. En el versículo 19 nos describe qué es lo que estaba escrito, donde dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en 3 idiomas diferentes. Estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Versículo 23, dice la Escritura: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron su vestido e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Versículo 32. Dice el título: el costado de Jesús traspasado. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Porque estaba profetizado acerca de él: no será quebrado ningún hueso suyo, ¿no? Estaba profetizado acerca de Cristo. Versículo 41. Jesús es sepultado. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual no había sido puesto ninguno, ¿no? El versículo 33 nos dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, como te decía, no será quebrado ningún hueso suyo. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. El costado donde estaba su corazón, que se reventó a causa de que le clavaron la lanza, ¿no? Y al instante le salió sangre y agua. Sangre y agua, esto simboliza que es por lo cual él se entregó, ¿no? En donde la iglesia se hace una especie de similitud. Este es un misterio y presta atención a lo que te voy a revelar, lo que me ha revelado el Espíritu de Dios: sangre y agua. Si vemos en el libro de Génesis, cuando Jehová da sueño profundo a Adán y de su costilla sacó a Eva, formó a Eva de la costilla de Adán. Así cuando Jesucristo fue crucificado y le clavaron la lanza y salió sangre y agua, automáticamente Jesucristo, ya al expirar, al exhalar su espíritu, también fue sacado de su costado y creada la iglesia, que en este caso no sería Eva, sino que la iglesia representa a la novia de Cristo, la cual un día habrán las bodas del Cordero en los cielos, ¿no? Se sacrificó por su iglesia, ¿no? Él es el esposo, él es el novio ahora, pero será el esposo en las bodas del Cordero. Se hace una similitud entre lo que ocurrió en el Génesis, cuando a Adán se le sacó una costilla y de ahí fue formada Eva. Asimismo, cuando fue clavada la lanza y Cristo se entregó por su iglesia, entonces es una similitud que se hace, que Él es el esposo, donde ocurre un matrimonio que está para realizarse, que Él se entregó por su iglesia, la cual tiene desde su crucifixión hasta nuestros días, hasta el sol de hoy, tenemos un tiempo de gracia, que todas las generaciones que han pasado, las personas que han sido salvas han sido perdonados sus pecados, bautizados y han establecido su ministerio, han predicado su palabra, son la novia del Cordero, ¿no? Entonces se hace una similitud de esta explicación. Romanos 6:6.
Dice la Escritura: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nos hace una exhortación el apóstol Pablo a través de una de las cartas que él escribió. Como te decía, nosotros hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Él se entregó por nosotros. Obtenemos el perdón del pecado, ¿no? Pero no tenemos que volver a servir más al pecado, porque nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, como éramos antes de que nos arrepintamos de nuestro pecado, fue crucificado con Cristo, ¿no? Para que no sirvamos más al pecado. Primera de Corintios 1, 13 al 23. Nuevamente Pablo exhortando. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 13 al 23. Dice la Escritura: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Pablo dando testimonio de cuáles son los fundamentos del cristianismo, para que la gente no tergiverse, no se confunda. No era Pablo, él predicaba, él fue fariseo, su viejo hombre fue fariseo, él mataba a los cristianos, era Saulo, pero como fue ya crucificado su viejo hombre, ya no era Saulo, ahora era Pablo. No era Saulo de Tarso, sino Pablo, donde él aprendió su experiencia, que el mismo Señor Jesucristo se le presentó y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y quedó ciego. Y es cuando ahí él creyó quién era el que él perseguía, que era su iglesia, y es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces vemos un ejemplo de cómo era el viejo hombre y cómo actúa el nuevo hombre ya en Cristo, ¿no? Era Saulo de Tarso, un mercenario, conforme fue criado a los pies de Gamaliel, enseñado, un fariseo. Y como dice la Escritura, que ellos mataban a los profetas. Ahí está en las Escrituras, que ellos mataban a los profetas. Era ser una señal de los fariseos. Mataron a Cristo, la piedra que desecharon los edificadores, la piedra angular. Entonces así era Pablo enseñado a los pies de Gamaliel, educado. Pablo era prácticamente se puede decir que era un científico. El hombre era come libros, pero todo eso lo tuvo por basura, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque ya se entregó al servicio de nuestro Señor Jesucristo y él fue redimido a través de su servicio, pagó un precio. Pablo fue encarcelado, fue azotado, fue apedreado, mordido por serpientes, naufragó, pero todo esto fue necesario para que él sea redimido de sus malas obras que hizo, de su viejo hombre. Así nosotros hoy en día pagamos un precio, tenemos que ejercitar nuestro ministerio. No solamente basta con ser que Dios nos perdone nuestros pecados, que hagamos la oración de fe, que seamos bautizados, sino que ejercitemos nuestro ministerio y ya sea sepultado el viejo hombre, ¿no? En donde ya haya fruto del Espíritu en una nueva criatura, ¿no? Versículo 15: para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre, decía el apóstol Pablo. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si ha bautizado algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Como título tiene, para empezar, el versículo 18, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Versículo 18, leemos hasta el 23, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Locura, ¿por qué? Porque no comprenden las Escrituras, pero nosotros, los que somos escogidos aún desde el vientre de nuestra madre para el servicio del Señor, para nosotros es poder de Dios. ¿Poder en qué? Poder de sanidad, poder de salvación, poder de liberación, poder de que Dios te puede proveer conforme a sus riquezas en gloria. Dios nos da su bendición. Nosotros podemos comprender las Escrituras. Para el que no las entiende es locura, lógicamente, pero para nosotros es nuestros fundamentos, como ya te digo, son 3 fundamentos: la piedra angular, un triángulo que es nuestro Señor Jesucristo. Pues está escrito, versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Si quieres profundizarte de una cita bíblica, Isaías 29:14, puedes profundizar acerca de él. ¿Dónde está el sabio? Versículo 20, 1 Corintios 1:20, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto que te estoy hablando para otros que no entienden las escrituras es locura, pero para nosotros es salvación, es vida eterna, una redención, ¿no? Es un fruto del Espíritu. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los griegos se llaman los gentiles, ¿no? En este caso, nosotros somos los gentiles. Nosotros no somos judíos, pero somos los gentiles o los griegos que buscan sabiduría. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que sería el segundo fundamento. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque ellos no entendían. Dios, dice la Escritura, el libro de Isaías, que le dio espíritu de estupor, donde ellos lo volvió ciego y sordo. No entendían, por eso crucificaron a Jesucristo, porque ellos no entendían las Escrituras. Y para los gentiles locura, nos habla el apóstol Pablo, ¿no? Versículo, ¿dónde está? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, segundo fundamento. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. 1 Corintios 2, 1 al 16. Dice la Escritura, proclamando a Cristo crucificado, segundo fundamento. El primer fundamento, su bautismo. Segundo fundamento, su crucifixión. Tercer fundamento, su resurrección y ascensión a los cielos, donde se forma la piedra angular, o el triángulo, ¿no? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, se refiere a nuestro Señor Jesucristo a través de los tres fundamentos que nos dejó, ¿no? Si a ti te preguntan esto, espero lo puedas responder. Te lo he repetido hasta la saciedad. Espero que estas explicaciones sencillas, este hecho, con estas demostraciones de estas figuras, a fines de hacerlo más didáctico, esta enseñanza, espero lo puedas asimilar y asimismo puedas tú replicarlo, enseñarlo y puedas rebatir a aquel que venga a decirte que cuáles son tus fundamentos, ¿no? Dice 1 Corintios 2, desde el 1 al 16, proclamando a Cristo crucificado. U otra carta del apóstol Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Versículo 2, estamos en 1 Corintios capítulo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas y de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada. Para que vuestra fe no esté fundada. ¿Estás entendiendo las Escrituras? ¿Cuáles son los fundamentos del cristianismo? ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra fe? Dice el versículo 5 de 1 Corintios capítulo 2. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces te he explicado hasta la saciedad los tres fundamentos, ¿no? Y aquí lo corrobora Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿En dónde hay poder? En su bautismo. Donde está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el bautismo en el río Jordán, cuando Cristo cumplió las Escrituras y dijo, es necesario que cumplamos toda justicia, y le dijo a Juan que lo bautice. Y descendió el Espíritu Santo como paloma y habló Dios Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Primer fundamento de la fe. ¿Dónde lo dice la Escritura? 1 Corintios 2, capítulo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Luego, el segundo fundamento, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, luego de haber empezado su ministerio en el bautismo, cumplió 3 años, enseñó a sus discípulos, les enseñó las Escrituras, les enseñó cómo hacer milagros, señales, maravillas, prodigios, y fue, después de 3 años, los 33 años, fue crucificado. No se quedó en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos, que sería el tercer fundamento. Primer fundamento, su bautismo, empezando su ministerio. Segundo fundamento, su crucifixión. Tercer fundamento, su resurrección y ascensión a los cielos, donde sopló su Espíritu Santo y dio la gran comisión, no ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no será condenado.
Tercer fundamento. Ahora seguimos en la escritura, en el libro de 1 de Corintios 2, vamos a leer del versículo 6 al 16. La revelación por el Espíritu de Dios. Dice el versículo 6, 1 de Corintios 2, 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Como te decía, estamos en unas nuevas dimensiones. ¿Dimensiones de qué? Dimensiones de conocimiento. Esta sería la llave de la ciencia, la llave que no tuvieron los fariseos porque ellos tergiversaban las escrituras. En otro video te voy a explicar acerca de la llave de la ciencia, que no es otra cosa más que el conocimiento de Dios. ¿Quién nos lo da? El Espíritu Santo. ¿Por qué ellos no tenían la llave de la ciencia? Porque su conocimiento no tenía el Espíritu de Dios. Y nosotros ahora, a través de los fundamentos dentro del Señor Jesucristo que Él nos deja, a través de su resurrección y a través de darnos su Espíritu Santo, nosotros tenemos la llave de la ciencia, que no es más que el conocimiento de las Escrituras. Es esto que te estoy explicando, esto que te estoy revelando de las Escrituras. Dice la Escritura, la revelación por el Espíritu de Dios, que sería la llave de la ciencia. Te lo voy a explicar en un próximo video qué significa. Que no es más que el conocimiento de las Escrituras, la revelación del Espíritu Santo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, nuevas dimensiones, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Se refiere a los fariseos, que ellos pensaban que tenían la llave de la ciencia, donde el Señor le dice que ni entran ustedes ni dejan entrar. ¿Por qué? Porque eran tropezaderos, porque no lo explicaban conforme. Ahora tenemos el conocimiento a través del Espíritu Santo, ahora sí, que es diferente a lo que los fariseos tergiversaban en su doctrina, como nos dice la Escritura, que no nos dejemos llevar por las doctrinas ni de los fariseos ni de los nicolaitas, ¿no? Nos recomienda las Escrituras. Versículo 9, 1 Corintios capítulo 2. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Un versículo de concordancia está en Isaías 64:4, si lo quieres escudriñar. Isaías 64:4. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Lo que te decía, tenemos la llave de la ciencia. En mi casa, si yo no tengo la llave de la puerta principal, no puedo entrar a mi casa. Si yo no tengo la llave de la puerta secundaria, en donde yo entro, a donde está mi comodidad, donde puedo dormir, donde puedo ver la TV, donde puedo bañarme, cada puerta tiene un acceso diferente. Te lo pongo como ejemplo. Si tú no tienes las llaves del reino, si tú no ejercitas tu ministerio, ¿no? Tu ministerio es la puerta que Dios te abre para que tú ejercites tu ministerio. El Cristo es la puerta. Pero tú necesitas tener las llaves, pues, ¿no? ¿Las llaves de qué? Las llaves de la ciencia, las llaves del conocimiento de Dios. A Pedro también se le da unas llaves, ¿no? Y se le habla de que Pedro tenía las llaves del reino de los cielos. También se habla en el libro de Mateo 18:18 que Dios nos da potestad de abrir las ventanas de los cielos, desatar lo que está en los cielos y atar lo que está en la tierra, o viceversa. Atar lo que está en los cielos y atar lo que está en la tierra, y desatar lo que está en los cielos y desatar lo que está en la tierra. Entonces, Dios nos ha dado las llaves, pero es a través del conocimiento, a través del Espíritu Santo, ¿no? Es la llave de la ciencia, la que te permite, a través de la puerta de tu ministerio, accesar a nuevas dimensiones. Seguimos, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Versículo 12, 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? Sus promesas. Están en las Escrituras. ¿Cómo viene? A través del conocimiento que nos da el Espíritu Santo, y el que tú tomes tu tiempo para escudriñar las Escrituras, que tú asimiles lo que se te está predicando. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual de Dios a nuestro espíritu.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Somos escogidos aún del vientre de nuestra madre. Dios nos ha puesto nombre. Dios Padre nos escogió aún del vientre de nuestra madre. Porque dice la Escritura, 1:36, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un galardón, la fe es un galardón. Son los fundamentos lo que te estoy explicando. Te estoy dando la llave de la ciencia, que te la voy a explicar en otro video. La llave del conocimiento de la Escritura, a través del Espíritu Santo. Su Espíritu se acomoda a nuestro Espíritu. En cambio, versículo 15, 1 Corintios 2:15, en cambio lo espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A través de su Espíritu Santo tenemos la mente de Cristo, la llave de la ciencia, la llave del conocimiento. Versículo 3, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 4. Dice la Escritura, como dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, se refiere a Jesucristo, vive por el poder de Dios, el poder de resurrección por el Espíritu Santo. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Nosotros no somos débiles. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que lo resucitó, el mismo Espíritu de Dios habita en nosotros. Dios nos lo dejó como nuestro consolador. Cuando Él lo crucificaron, ¿por qué Él no murió? ¿Por qué resucitó? Porque fue engendrado por el Espíritu, pues. Fue engendrado por medio de María, pero fue concebido, como ya te digo, Él es, como dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, Él es la raíz y el linaje de David. ¿Cómo es la raíz? Porque fue engendrado a través del Espíritu. Cuando los viejitos, Abraham, que ya estaba por morirse, decrépito ya, y Sara, que era estéril y aparte estaba ya viejita, fue engendrado por el Espíritu. Dios le dio vigor a los dos para que conciban a Isaac, pues. Y ahí es donde es la raíz y el linaje de David. Porque él es la raíz, pues, en Isaac. Y él es el linaje porque nace a través de María, que era linaje del descendiente del árbol genealógico que está escrito en el libro de Mateo, capítulo 3, donde nos enseña, Mateo capítulo 1 nos habla de la genealogía de Jesucristo. Y en el libro de Lucas también lo describe. La genealogía de Jesucristo, que él se describe como la raíz y el linaje de David. Y él no era solamente en carne, él era también en el Espíritu, y el mismo Espíritu habita en nosotros. Gálatas 2:20. Dice la Escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, decía el apóstol Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque Pablo era un perseguidor de la iglesia, su viejo hombre era Saulo de Tarso, un mercenario. Pero ahora ya fue el apóstol Pablo cuando ya Cristo lo salvó. Es un nuevo hombre. Gálatas 3:1. El Espíritu se recibe por la fe. El título, dice la Escritura, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Recomienda el apóstol Pablo. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Segundo fundamento. Gálatas 5:24. Con esto terminamos. Estad firmes en la libertad. Nos recomienda, vamos al Gálatas 5:24, dice el título, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice la Escritura, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. No decimos que no va a llegar a nuestros pensamientos, tentaciones, el enemigo nos tienta. No es que estamos 100% salvos hasta que ya dejemos este cuerpo y seamos
vamos a la presencia del Señor, ¿no? Pero nos recomienda el apóstol Pablo, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo lo crucificamos? A través de la oración, el ayuno, la vigilia, escudriñando las escrituras a diario. De esta manera crucificamos al viejo hombre. Porque si tú te descuidas tu vida espiritual, vas a volver a tus pasiones y deseos anteriores. Cuando ya nos habla de las escrituras, ya lo hemos leído, que hemos sido crucificados con Cristo. Versículo 25, Gálatas 5:25. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivimos porque el Espíritu de Santo nos da vida, nos enseña todas las cosas, nos da la llave de la ciencia. ¿Sí? Vivimos por misericordia de Dios. Dice, versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Son recomendaciones del apóstol Pablo, ¿no? No porque tenemos algo de conocimiento, tenemos la llave de la ciencia, no vamos a actuar contra otro de ninguna manera. Bueno, te he explicado acerca de la piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo, el triángulo, que son los fundamentos de nuestra fe, el bautismo de Cristo, como ya te lo expliqué, cuando fue bautizado por Juan en el río Jordán, primer fundamento. Segundo fundamento, su crucifixión. Tercer fundamento de la fe, su resurrección y ascensión a los cielos, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Hasta aquí las escrituras. Vamos a hacer la administración, la oración, para darte la bendición por haberte tomado el tiempo de atender a estas enseñanzas. Padre que estás en los cielos, acompaña tu palabra con señales, prodigios y milagros. Tu Espíritu es poder, mi Dios. Envío tu palabra, Padre, y pido, Señor, no será avergonzado. Está escrito en tu palabra, Romanos 10 y 11. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y los que esperamos en ti no seremos avergonzados. Padre, pido, cualquiera que sea la necesidad, Padre, entres en los hogares de las personas que ven y escuchan este mensaje, que prestan atención, Señor. Oro porque tú penetres allí en lo más profundo de su corazón, penetres en su ser, que sea bendito, Padre, tu nombre, bendigo a las personas que han escuchado este mensaje. Bendigo su casa, bendigo sus bienes y declaro la prosperidad tuya, Señor. Declaro, Dios, tu paz sobre su hogar, declaro tu paz sobre sus negocios, sobre lo que sea que emprendan, declaro tu paz. Pido que sean canceladas sus deudas, Padre, que tú las pagues, mi Dios. Nosotros somos ricos en nuestro Señor Jesucristo. Y pido, Padre, cancelación de deudas, pido sanidad para su cuerpo, pido bendición, Padre, material y espiritual, Padre. Porque dice la Escritura que somos aceptados a través de Cristo, delante del Padre. Y somos descendientes de Abraham. Y sabemos que Abraham no fue pobre. Abraham fue una persona enriquecida, tanto material como espiritualmente. Bendigo su casa, bendigo sus hogares, bendigo sus bienes, bendigo sus hijos, Señor, bendigo todo lo que tengan y lo que tú has puesto en sus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues hasta aquí la enseñanza de la piedra angular. Nos vemos en otro video. No te olvides de orar por este ministerio para que este canal permanezca abierto y Dios me dé los temas para podértelos explicar. Que Dios te bendiga.